señora Carmen, y bienvenida nuevamente. Le doy la palabra para que inicie la ponencia. Bien, en el 2050 en el mundo habrá más de 2.500 millones de habitantes, el 75% de los cuales pretende vivir o tiene ganas de vivir en las ciudades. Y el hecho de vivir en la ciudad no es sencillo, porque hay que prever todo lo que ocurre, ¿no? Por el hecho de que todas esas personas van a vivir en la ciudad, pues desde la movilidad, pero inclusive también todo lo que son las infraestructuras de agua potable, de desechos, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo un engranaje y toda una planificación que hay que prever, ¿no? Y la movilidad cotidiana es un fenómeno que es creciente y es complejo. Todos queremos movernos, todos necesitamos movernos para ir a nuestro trabajo, a nuestra universidad, al hospital, al ocio, al deporte, lo que sea, ¿no? Pero la movilidad es algo que va increciendo. Realmente, cuadrar, digamos, todas estas necesidades, darle la respuesta adecuada para que además el territorio lo pueda, digamos, asumir, no es sencillo, ¿no? De hecho, se ha pasado de hablar de tráfico a hablar de movilidad, ¿no? Y que ello es mucho más que unas simples palabras. Cuando hablábamos de tráfico, hablábamos de vehículos, de infraestructuras, plataformas sobre las que corrían estos vehículos, de qué capacidad tenía esa infraestructura o esa vía o esa autovía, o sea, la intensidad media diaria, y de ingeniería y urbanismo que había que desarrollar y que llevar a cabo para que todo esto fuera posible. De tráfico pasamos a hablar de transporte. Ya no hablábamos de vehículos, de simples vehículos, sino de un sistema de transporte. Ya no hablábamos de una infraestructura, sino de una red. Ya no hablábamos solamente de una intensidad media diaria, sino de personas kilómetro, ni de ingeniería o urbanismo, sino de ordenar el territorio para que realmente se busquen las soluciones adecuadas a toda esta problemática, ¿no? Estas necesidades. Y de ahí hemos pasado a hablar de movilidad, esa es la evolución en el tiempo, hablando de una gestión de un servicio de transporte, una intermodalidad entre distintos modos de transporte, algunos de ellos troncales, otros más de tipo complementario, alimentadores, también de accesibilidad y de que todo el mundo tiene que tener derecho a la accesibilidad, y de derechos sociales, ¿no? Igual que, por lo menos en algunos países, pues existe el derecho a la vida, o sea, por el mero hecho de que naces, nadie se cuestiona si tienes una forma para poder alimentarte, si trabajas, si puedes vivir con ello, ¿no? Realmente en los países, creo yo, en que existe digamos, un nivel de confort, de un nivel de vida adecuado, pues el derecho a la vida, pero también el derecho a la accesibilidad, ¿no? El derecho al transporte, el derecho a la accesibilidad. ¿Y por qué? Porque realmente no es lo mismo vivir cerca de un metro, de una red de autobuses, de una ciclovía, porque tienes posibilidades de acceder a aquellos sitios, a aquellas ubicaciones donde tú necesitas o pretendes ir, ¿no? Como digo, sea el colegio, la universidad, el hospital, el gimnasio, ¿no? En cambio, quien no está cercano a esa red, a esa accesibilidad, a ese transporte, representa que está en desigualdad de oportunidades en la vida frente a este otro vecino o a este otro compañero, ¿no? Y eso es lo que va marcando entonces las diferencias, pero las diferencias desde un punto de vista negativo, ¿no? Por lo tanto, esto hay que, digamos, luchar por este tema, porque evidentemente el derecho a la vida es muy importante y el derecho a tener una adecuada, digamos, un adecuado
confort de vida o estatus de vida, pero también el derecho a la accesibilidad, por lo que acabo de explicar, ¿no? Bien, como decía Fred Ken, ¿no? Como dice Fred Ken, si planificamos ciudades para automóviles y tráficos, pues lo que vamos a tener son automóviles y tráfico. En cambio, si planificamos ciudades para personas y para lugares, digamos, vamos a obtener personas y lugares, ¿no? Por lo tanto, esta planificación de los sistemas de transporte que estábamos conversando es necesaria, pero no es suficiente. O sea, es condición necesaria planificar, sí, pero ¿es suficiente? No, porque si se planifica mal, como decimos, ¿no? Si planificamos una ciudad para que por todas las calles lo que haya es automóviles y tráfico, pues lo que vamos a tener, y creo que en Lima es bastante un ejemplo, ¿no? Pues es un ruido, una locura de congestión, un increciendo de lo que es la accidentabilidad y además una contaminación muy importante, que al final eso también es salud, ¿no? O no salud. Bueno, ya digamos en los años 60, en España este cochecito que vemos aquí, que se llama el 600, o bien el Seat o el Fiat es igual, o el 500, pues todas las familias empezaban ya a tener un poder adquisitivo para poderse comprar un cochecito que sorprendentemente era muy pequeño, pero no sé cómo se hacía, pero dentro del coche cabían como 4 o 5 y a veces hasta más personas y con sus maletas y sus cosas, y ahora necesitamos unos tanques para podernos movilizar, ¿no? Entonces, estaban las familias muy orgullosas con su cochecito. Pero claro, el cochecito de uno y el cochecito del otro, al final, a lo que lleva es a lo que vemos en la imagen superior derecha, y es a una acumulación de cochecitos, ¿no? Y que además cada uno de los conductores se pregunta, pues, que si esos idiotas tomaran el autobús, yo ahora podría estar ya tranquilamente en mi casa, porque eso no estaría así de congestionado, ¿no? Y además hay un fenómeno que se viene estudiando desde hace muchas décadas, y es que en el fondo el coche es como una prolongación de nuestra casa, ¿no? Es como que tienes un brazo y una prolongación de tu brazo, porque tú allí te encuentras en una zona de confort, con tu música, con tu, lo que sea, tu bebida, lo que comas o las personas con las que viajas en el carro, ¿no? En definitiva, te sientes muy confortable, pero claro, el problema es que si todo el mundo piensa igual y no se piensa, digamos, en hacer un uso racional de las infraestructuras del transporte, pues el resultado es este, ¿no? Es esta congestión y esta falta de movilidad. Y de ahí que ya en la imagen inferior derecha, que está escrito en catalán, defensem el barri, ¿no? Pues lo que quiere decir es defendamos nuestro barrio, nuestra zona donde vivimos. ¿Y por qué? Pues porque realmente la situación ya ha venido siendo agobiante y todos los vecinos han salido a la calle diciendo, oiga, yo en mi barrio, en donde yo vivo, no quiero esto, ¿no? Quiero pues poder tener una plaza con árboles, lo más verde posible, poder jugar con los niños, poder pasear tranquilamente, que no haya contaminación, y se empiezan a pedir otros estándares que nada tenían que ver con los del principio, cuando las familias se pensaban que el coche les iba a arreglar la vida, ¿no? Y la gestión de la movilidad es aparentemente simple, pero no lo es. Realmente al final es muy compleja, ¿no? En realidad, la movilidad urbana afecta directamente, pues, a todos los ciudadanos. De hecho, los sistemas de movilidad urbana están compuestos por múltiples elementos que entre ellos van interaccionando y además de una manera importante, ¿no? Fuertemente, con sus interfaces, etc. Y tenemos que utilizar la adaptación en lugar de la predicción. O sea, debemos regular las interacciones para evitar que haya fricciones. O sea, no es que podamos evitar que hayan interacciones, es preferible tener en cuenta que van a haberlas
o que las hay, y evitar las fricciones, ¿no? Utilizar sensores para poder recopilar información en tiempo real. Eso además nos va a ayudar no solamente para saber qué está ocurriendo, sino también para luego desarrollar algoritmos adaptativos y hacer una explotación de toda esta información. Y finalmente, no solamente tener nuestras predicciones, sino también desplegar medidas y desplegar herramientas y agentes para poder actuar en el entorno urbano, ¿no? Y claro, uno se pregunta si hemos elegido el transporte adecuado. Pues evidentemente en la foto de la derecha ya se ve que no hemos elegido, ¿no?, el transporte adecuado. Y una idea que es una idea fuerza, que es muy importante y es muy real, ¿no? Y es, hay que conseguir, para nosotros ir de un punto A a un punto B, tenemos que conseguir acertar en la mezcla correcta. Uno puede tomar un modo de transporte en el tramo troncal, en el tramo principal, y no necesariamente ese transporte le tiene que llevar adelante de la puerta de su casa, sino que puede tomar otro transporte, con lo que haría un intercambio multimodal, ¿no?, para poder terminar esa última fase del trayecto. Eso todavía se ve más claro pues, cuando uno toma un avión en un hub que va a otro hub y luego toma a lo mejor una alta velocidad, un tren bala, pero ese tren bala no te va a dejar en la puerta de tu casa. Tendrás que tomar pues, un bus o una bicicleta, lo que sea, ¿no? Bien, desastres en el mundo hemos hecho muchos, ¿no? Por ejemplo, pues lo que pasó en Mumbai, ¿no? Estaba muy congestionado y pensaron que lo que tenían que hacer era como una especie de ronda de circunvalación, pero por el mar, ¿no? Para que así se descongestionara todo lo que es esta bahía, ¿no?, que vemos aquí. Esto que lo voy a señalar con el láser. O sea, esta bahía de aquí y toda esta ciudad estaba súper congestionada. Entonces dijeron, bueno, lo que tenemos que hacer es ir de esta orilla a la otra con un puente y así, de esta forma, lo vamos a descongestionar. Y claro, el resultado fue que el puente se quedó a mitad porque valía muchísimo dinero, tuvo muchísimos problemas, medio que se quedó así a mitad durante mucho tiempo y finalmente se acabó completando y no sirvió absolutamente de nada. Bueno, o por ejemplo, en mi ciudad natal, Barcelona, ¿no? Yo recuerdo que en los años 70, 71, tanto en Madrid como en Barcelona se hicieron lo que eran las primeras rondas, lo que llaman circunvalaciones. En este caso, no eran unas circunvalaciones que, como su nombre indica, que estuvieran en el extrarradio de la ciudad, sino que estaban dentro de la ciudad. Lo que pasa es que en aquel momento no estaba la ciudad tan poblada ni con estos edificios que ahora se ven aquí en ese periódico, que La Vanguardia, que es como si estuviéramos hablando del comercio, ¿no? Ocurría que estas rondas, estas vías rápidas de ida y de vuelta, pues no estaban rodeadas de todas estas edificaciones y tal. Estas, además, vías rápidas, yo trabajé justamente con un ingeniero austríaco que fue el que las calculó, pero no en aquella época, porque nos llevábamos bastante diferencia de edad. Me refiero, trabajé al cabo de los años en su mismo consulting y resulta que estaban muy bien calculados y muy bien ejecutados, ¿no? Con unos encofrados que ya prácticamente ahora no se hacen, con tablas de madera muy bien colocadas, etc. Y realmente eran como estructuras, eran muy bonitas, ¿no? Eran muy correctas. Pero ¿qué ocurrió? Que los barrios se fueron poblando, se fueron construyendo edificios al ladito mismo, y entonces uno se pregunta, pero si ya sabemos que vamos a tener ruido, que vamos a tener una vista que no nos va a agradar, ¿no?, una visión de lo que hay delante que no nos va a gustar, ¿por qué nos entestamos en construir? Bueno, porque está todo el tema inmobiliario, de especulación y de no perder ni un centímetro ni un palmo de un terreno, ¿no? Entonces así lo hicieron, estoy hablando de los años 70, 70 y pico, 80, construyeron todo esto de aquí. ¿Cuál fue el resultado al cabo de los años? Pues que claro, a nadie le gusta
que desde el comedor de su casa o desde el salón de su casa lo que contemple sea pues una vía rápida, donde además hay ruido, ¿no?, ambiental, o, como digo, también un ferrocarril elevado, pues que tiene contaminación visual, crea una barrera y acústica también, de contaminación acústica, y además contaminación en el ambiente, ¿no?, según cuál sea la plataforma. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Que los vecinos se pusieron de acuerdo para salir a la calle, para hacer sus manifestaciones, solicitando derribar el viaducto del Guinardó. El Guinardó es un barrio, porque decían que era un total despropósito municipal. Bien, pues ganaron la batalla. Este viaducto se derribó. O sea, aquí está lo que ahora tenemos, ¿no? O sea, de lo que teníamos a lo que tenemos. ¿Y por qué? Pues porque finalmente los vecinos tenían razón y el político de aquel momento tuvo la sensibilidad de atender la consulta del vecino. No siempre cuando los vecinos protestan tienen razón. Yo he estado, bueno, básicamente la gran parte de mi vida en el sector más público. O sea, hablo con conocimiento de causa. Y ahora estoy desde hace ya 7 o 8 años en la privada y había trabajado también en la privada, pero realmente tenían razón y realmente había que, digamos, tomar una decisión, a pesar de que la estructura era una estructura muy correcta, ¿no? Bien, por lo tanto, lo que estamos viendo es que hay unas necesidades de movilidad y estamos mirando a los ojos de la movilidad como un derecho, como calidad ambiental, como accesibilidad a B, C y D, seguridad vial y sanitaria, orden, disciplina y eficiencia. Esas son las necesidades de la movilidad. Y luego hay unos facilitadores para que, digamos, eso sea posible, ¿no? Pues tenemos movilidades escolares que llevan a los niños los recogen en sus casas hasta los colegios, movilidades laborales, porque las empresas tienen también sus rutas, sus combis o lo que sea para recoger a los trabajadores, por lo menos en unos puntos concretos donde se, digamos, reúnen todos a la espera de que venga esa movilidad, movilidades sanitarias, no solamente las ambulancias, movilidades en bicicleta, sharing, carros eléctricos o inclusive, digamos, taxis eléctricos, el plan peatón, el plan aparcamiento, parqueaderos y las redes de transporte público. Esto es básico. O sea, hay que acertar en las redes de transporte público, porque si no es empezar la casa por el tejado. O sea, lo que no se puede hacer en una ciudad, por ejemplo, como Lima, 11 millones de habitantes, pues lo que no se debería de hacer o no se podría hacer es pensar que íbamos a resolver el problema de Lima solo con ciclovías. No, lógicamente lo que hay que resolverlo es con una red troncal de metro subterráneo, y añado lo de subterráneo por lo que he explicado de toda la contaminación. Cuando algo está en superficie, a menos que sea un tranvía que es muy silencioso, que ni te das cuenta de qué pasa, que además es normalmente para ciudades pequeñas, con poco público, etc. No tiene la capacidad que tiene un metro subterráneo, ¿no? Bien, ¿y eso cómo lo vamos a lograr? Bien, pues siempre hay que lograrlo dialogando y pactando con todos los stakeholders públicos y privados que forman parte de este ecosistema de movilidad, en este caso de Lima y Callao. Por lo tanto, la estrategia de la movilidad pasa por ver con claridad cuáles son los objetivos que se persiguen y qué instrumentos son los que necesitamos o nos van a ayudar para lograrlo. A nivel de objetivos, el primerísimo es la seguridad. La seguridad no se juega. Segundo, la sostenibilidad, también en el mismo ranking. Equidad y eficiencia. Y a nivel de instrumentos tenemos la innovación, la imaginación, el consenso y la excelencia. Todo eso es lo que hay que, digamos, perseguir, ¿no? Bueno, y aquí tenemos la red básica de Metro de Lima y Callao.
A día de hoy lo que está funcionando es la línea 1, que va aproximadamente de norte a sur y que va en un viaducto elevado y además con balasto, ¿no? Eso lógicamente crea una barrera muy importante, visual, acústica, arquitectónica en una ciudad, porque eso no es cualquier cosa, eso no es una pequeña mampara, ¿no? Y además contaminación acústica, contaminación ambiental, porque el balasto, que son las piedrecitas, que tienen una gran bondad y es que amortiguan muy bien el ruido, pero la gran, digamos, desvirtud es que realmente crea esta barrera y crea esta contaminación. Por otra parte, la línea 2, que es objeto de la concesión que lidero, es una línea que va de Municipalidad de Ate a Puerto del Callao, de este a oeste, sensiblemente paralela al río Rímac, como pueden ver aquí. Y también forma parte de la concesión el ramal, este que estoy señalando rojo, de la futura línea 4, es el ramal de la Fosset-Gambetta. Pero como vemos aquí, tan importante como tener kilómetros de metro es que estén bien conectados. Y es por eso que entiendo que quien pensara en este plan vio claramente que las líneas deben, digamos, conectarse con las otras líneas para que realmente se logre el efecto red. De esta forma, la línea 2, por ejemplo, conecta en la 28 de julio con la línea 1, en la estación central con la línea 3 y dando servicio al Museo de Arte de Lima. También ahí está el Metropolitano, el BRT. Luego tenemos la línea, con la línea 6, futura línea 6, que también dando servicio a la Universidad San Marcos y directamente con la futura línea 4, que ya forma parte de la propia concesión. Todo ello sin olvidar que esta línea dará el servicio al Puerto del Callao y de momento el Puerto del Callao es eminentemente de carga, pero no se descarta que a la larga pueda ser también de pasajeros, ¿no? Bien, y el ramal de la línea 4 pues es el que está llamado a atender la conexión de transporte con el aeropuerto, tanto si es la terminal actual como si es la terminal que tienen en proyecto, ¿no? Entonces quédense con eso, que realmente la red del metro debería de ser una red, en mi opinión, subterránea, pero con esta vocación de, digamos, de malla, ¿no? de maclar, que se dice, para que realmente esto funcione como un sistema integrado. En el contrato prevé que se pondrá en operación en 3 etapas. La etapa 1A, que es el tramo priorizado, que es este de aquí, 5 estaciones con 6 pozos que tienen una doble emisión de ventilación y salida de emergencia, y como no podía ser de otra manera, ya nace con el patio taller situado en el tramo de línea que se va a abrir. A cada lado de la etapa 1A discurre la etapa 1B, que va de Municipalidad de Ate hasta, por el otro lado, Plaza Bolognesi. De esta forma ya estamos hablando de un buen tramo de lo que es la línea. Y finalmente la etapa 2 nos lleva hasta Puerto del Callao y además alberga todo el ramal Fosset-Gambetta de la línea 4, que es el que tiene vocación de dar servicio o bien al aeropuerto actual o bien a la nueva terminal, ¿no? Pero una u otra o ambas se puede solucionar pensándolo correctamente, ¿no? Planificándolo. Estamos hablando de que es el primer metro pesado, subterráneo y totalmente automático en su mayor nivel de automatismo, que es el GOA 2. Por otra parte, este metro tiene 35 kilómetros con 35 estaciones, 38 pozos de ventilación y salida de emergencia y 2 patios talleres. ¿En qué nos va a beneficiar? Hemos visto la demanda que tenemos. La línea, a nadie se le escapa que aunque sea subterránea, pero atraviesa 10 distritos de Lima y Callao, y en esos distritos, en lo que llamamos la zona de influencia ferroviaria, viven 2,5 millones de personas, porque en realidad pasa físicamente atravesando los 10, pero da servicio a un ámbito
mayor, que es el de 13. Eso ya lo hemos dicho, la reducción del tiempo de trabajo es de las cosas más importantes. También la reducción de las tasas de accidentabilidad y congestionamiento vehicular, la reducción de la contaminación ambiental y el incrementar, saber que se incrementa la velocidad de otros modos de transporte. Nace, por todo lo que acabamos de explicar, esta infraestructura con el concepto de movilidad sostenible. Va a contribuir no solo a la movilidad, sino a la movilidad sostenible. Y en la medida en que se quieran o se puedan aplicar políticas de recuperación del entorno urbano, pues se podrá pacificar la ciudad y hacerla mucho más paseable, mucho más vivible por todos los que habitamos en ella. Y finalmente decir que nace con el concepto de accesibilidad universal, es decir, entre la calle y el interior del tren siempre existe un itinerario que está adaptado. Bien, esta infraestructura contribuye al PIB del país, es más, lo que contribuye casi más cerca de un 1 que un 0,5%, pero eso es lo que se dijo en fase de concurso, y algo que se ha constatado en todos los metros y presten atención, subterráneos. Y es la gran revalorización de los predios que están a cada lado en la franja, digamos, de influencia ferroviaria, ¿no? Por otra parte, los comercios que también están en esa franja, en esa banda, van a ver incrementada su actividad económica. Y algo que ya he dicho antes, y es que es una infraestructura segura, de calidad y que va a dar un aire de modernidad a la ciudad. Aquí podemos ver un ejemplo. Aquí viene la escalera mecánica, mecánica fija, y este es el acceso, la puerta de entrada al transporte, en este caso de metro subterráneo. Tótem de la línea, no sé si es el definitivo, y el ascensor. Por otra parte, tanto en el caso de las estaciones de pasajeros como los pozos, tienen siempre unas dependencias técnicas que no se pueden obviar. En este caso, las dependencias técnicas van a parar a una salida de emergencia. Aquí estaríamos hablando del acceso que hemos visto hace un momento y el ascensor. ¿Cómo se construyen? Pues el eje de lo que es el túnel y por tanto de las estaciones discurre sensiblemente debajo del eje del viario, con lo cual en ese sentido es bastante sencillo. Tampoco he dicho cuál era la profundidad de estas estaciones o de estos pozos, y es que a pesar de que es un metro subterráneo, está bastante superficial. La cara activa del carril llega a la menos 22, menos 25 debajo de la calle, ¿no? O sea, de lo que es la cota de la superficie. Pues esto que vemos aquí está a unos 22-25 metros de la superficie. Con la ayuda de pantalladoras se construyen estos elementos externos que van a estar siempre en contacto con el terreno que tienen en el trasdós, pero a la vez, con ayuda de pilotadoras, se construyen estas pilas pilote con la ayuda de una camisa perdida. A partir de aquí, pues cuando ya la estructura está todo construido, y todo eso nos lo tenemos que imaginar lleno de tierras, toda esta losa superior, que es la que se ve aquí, es la que se tiene que hacer con la correspondiente ferrallado y el correspondiente vaciado de concreto. Entonces quedaría como así y excavaríamos debajo de esta losa. Pero ocurre que no se puede ir bajando infinitamente, sino que se precisa colocar esta otra losa, que son los pies, digamos, de la zona vestíbulo, ¿no? El pie de la zona vestíbulo, y debajo de esta losa se vuelve a excavar hasta llegar a la losa de fondo, sobre la cual se van a colocar los andenes. Quiero dejar claro que los andenes son todos laterales, pero eso es una exigencia de contrato, y las dos vías al mismo nivel. Bien, esta es una imagen de la arquitectura de cómo va a quedar, y ahora lo verán en real, las estaciones. Se han elegido unos tonos muy neutros, un terrazzo de tonalidad gris, como la ven aquí, para el suelo, y por otra parte los encaminamientos o podotáctiles
ya se preparan, se piensan para colocarlos más o menos toda la vez. Paramentos verticales, Vitrex, que es acero vitrificado, y una chapa tipo déployé que atraca contra el techo y en principio, digamos, el techo, ya lo vemos aquí, es un falso techo con las luminarias encastadas. Esta es la imagen de cómo tenemos las estaciones que están ya terminadas, sobre todo las de esta etapa, la 1A. Aquí está todo terminado, lo único que fíjense que se está protegiendo con los elementos, porque por ejemplo aquí esta especie como de armarios, ¿no?, altos, pues son las máquinas expendedoras. Aquí bajaríamos del nivel vestíbulo al nivel andén. El hecho de que el metro sea automático, que no tenga conductor y además va en subterráneo, pero valdría igual, no tiene, digamos, no puede estar exento de un cerramiento de puertas. Esto es lo que llamamos el cerramiento de puertas de andén. ¿Por qué? Porque si por lo que sea alguien te empuja y vas a caerte, o a veces hay suicidios más de los que nos pensamos, no, digamos, al no tener conductor el tren, por muchos sensores, etcétera, no podría, digamos, frenar antes, ¿no? Entonces, siempre que hay un sistema automático GOA4, los andenes se cierran. Y nosotros además los hemos cerrado también hasta el techo, porque de esta forma, si algún día por cambio climático se quieren acondicionar las estaciones, se les quiere, digamos, colocar aire frío, inyectar aire frío, pues nunca este aire frío se contaminaría con el que hay al otro lado de la puerta. Bien, aquí es justo hace un año que vino el ministro que estaba en ese momento, llegó el tren, las puertas se abren y se cierran de manera sincronizada con el tren, pero también con la señalización de vía. Aquí lo mismo, es la misma visita. Y aquí tenemos el edificio de oficinas, en cuya tercera planta se encuentra lo más importante que tenemos, que es el cerebro de la operación. El cerebro de la operación, disculpen, creía que lo había puesto. Aquí. El cerebro de la operación, el puesto central de operación, es un sitio donde está lleno de pantallas y es como los controladores aéreos, ¿no? Y este personal de planilla de Metro de Lima, pues va a tener que gestionar, en principio mirar, en principio ver cómo va todo, pero en un determinado momento, si ocurre alguna incidencia o alguna contingencia, los supervisores y los jefes de los supervisores, etcétera, pues vendrán a solucionar la problemática, ¿no? Estábamos aquí, van a disculpar, aquí quería mostrarles los túneles cómo quedan. Son túneles con vía en placa, la vía en placa, que es de concreto armado, pues es fácilmente transitable, como además la entrevía es 1435, pues cabe tranquilamente la silla de ruedas, etcétera. Eso no quiere decir que eso vaya a sustituir nada. Fíjense aquí que nosotros tenemos las pasarelas laterales, luego ya vienen bandejas de cables, pero siempre lo hemos pensado, este tema de la vía en placa, como un refuerzo, ¿no? Y cuando ya esté totalmente la cultura, pues bueno, nunca se sabe, ¿no? Bien, aquí vemos la estación desde dentro del túnel, porque hasta ahora estamos en el interno, digamos. Ahora estamos desde el túnel mirando a la estación, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un cambio simple, etcétera. Bueno, aquí era el primer día, porque nosotros los túneles los construimos con el nuevo método austríaco, que es un sistema de avance y destroza. Sí se ha construido toda la etapa 1A y ha ido muy bien, pero claro, estamos hablando de 35 kilómetros, ¿no? Entonces, con el apoyo de 2 tuneladoras de la marca Herreneck alemanes, pues se ha empezado a acometer la tunelación con la primera tuneladora y luego se está poniendo en marcha ya a nivel de ensamblaje con la segunda. Bueno, decir también, y aquí está Walter, que no me dejarán mentir, que hicimos algo que gustó, la verdad, y es poner nombre a las tuneladoras. Las tuneladoras yo siempre digo que se bautizan
porque si luego pasa algo todos nos arrepentimos de que no se las hubiera bautizado, ¿no? Bueno, pues aquí le fuimos a bautizar y a ponerle nombre. Se participaron más de 1.400 personas y el jurado estuvo compuesto por 4 integrantes, la ATU, el MTC, Ocitran y la joint venture de las 4 empresas más vinculadas. El jurado eligió finalmente que las tuneladoras fueran Delia y Micaela, y así, con la que tenemos ahora, pues se llama Delia. Este es el pozo de explotación de la estación 19, por aquí se introduce todo el backup de la tuneladora y una vez dentro, pues ya, digamos, camina siempre hacia adelante la tuneladora. Aquí es el momento en que le bajaban la rueda, aquí la rueda ya está más cerca, la rueda, digamos, hay que ajustarla. Y aquí cuando se hicieron las pruebas de la tunelación, sí está tunelando, lo que pasa es que no sé por qué me deja. Perdón, porque esto no sé por qué. A ver, no veo que esto funcione. Ahora sí. La tuneladora, cuando ya está ensamblada, fíjense que la rueda gira. O sea, la tuneladora se coloca de manera que tiene una marca de cuál es el primer avance, el primer pase que se dice que tiene que hacer, ¿no? Entonces, se prueba antes que todo gire bien, que todo vaya bien, y a partir de ahí, pues ya está, digamos, orientada para poder empezar a trabajar. Tenemos dentro de la tuneladora una sala de máquinas donde está el panel de control, todo esto forma parte del backup. Pensemos que las tuneladoras tienen un diámetro de 10,20 exterior y 9,20 y pico interior, pero que con el backup que tienen, porque lo que acabamos de ver ahí es el escudo, pero después viene todo el backup, la tuneladora preparada para napa freática mide 150 metros y la no preparada para napa freática mide 130, ¿no? Entonces, bueno, es toda una operación de unos meses el ponerlo en marcha. Aquí tenemos el alimento de las tuneladoras. Realmente las tuneladoras lo que hacen es excavar y ya te dejan atrás el anillo hecho. ¿Y eso cómo se puede hacer? Con prefabricados. Y se van ensamblando unos a otros en forma del círculo y no es que se pueda mezclar la posición de una dovela, que es como se llama cada uno de estos elementos, son dovelas, no se puede, digamos, cambiar de sitio. ¿Por qué? Porque el túnel no siempre va recto. Si fuera siempre recto, perfecto, sí, pero a la que tenga curvas y contracurvas, pues ya la cosa cambia, ¿no? Este es el acopio que hemos pedido además que nos cedieran o nos dieran un terreno al lado, porque ya no podemos fabricar más dovelas debido a que está parado porque no hay, digamos, no hay posibilidad de acopiar. Bueno, y hemos llegado a la otra pieza, que es el patio taller, en este caso Santa Anita, pero la línea y el ramal, cada uno tiene uno. Esta es la carretera central. Entonces, en todas estas 21 hectáreas que ya el concedente predestinó para este patio taller, se han construido toda esta zona de aquí, que se puede ver la playa de vías, 36 vías y cada vía doble para 2 coches, por lo tanto, 2 trenes, perdón. Por lo tanto, tendríamos 72 de posibilidad. Cuando tengamos la etapa 1A, la 1B y la 2, en principio habría 42 trenes. Bien, aquí fíjense, porque se lo voy a enseñar ahora, que hay un edificio que es la nave del taller de mantenimiento. Este es un auxiliar, este es el edificio de oficinas que vimos antes. Aquí, en cambio, las vías por la zona del patio me podrían decir, ¿y cómo es que aquí balasto sí?
Bueno, porque justamente en un patio está limitada la velocidad a ir lo que se llama a paso de hombre. Aquí para girar las ruedas por si hay desgastes. Este es el edificio de oficinas en el tercer piso, el centro de control, que antes lo vimos. Aquí los trenes que han estado en carpas, estos son los 5 primeros trenes que van a correr por esta etapa, pero los hemos tenido bien resguardados. Y entramos dentro del tren. El tren no tiene compartimentaciones porque es un tren que llaman BOA, un tren gusano, ¿no? Tiene para colocar los paquetes, las maletas de las personas que van al aeropuerto y además tiene la posibilidad de tener unos pupitres que si algo va mal o se entra en un modo degradado que lo amerite, pues se puede conducir desde aquí. De hecho, el contrato dice que cuando iniciemos la POC, la iniciemos en GOA 2, porque son 3 meses por contrato que se tiene que tener conductor. Aquí habrá una cabina que cerrará y tendremos conductor. Al cabo de 3 meses, el conductor ya no va a estar. Y digamos que se va a empezar a funcionar en automático GOA 4. Este tren tiene otra prestación y es que los testeros, porque en medio no hay nada, ¿no? Los testeros tienen la posibilidad de abatirse y de manera que si se hiciera por la placa de la vía una evacuación, la silla de ruedas cabría perfectamente. Silla de ruedas que se le reserva el coche 2 y el coche 5 para ubicarla con su cinturón, con su interfono al nivel que le toca, etc. Bien, estas son la primera vez que el tren empezó a caminar, que no fue lógicamente en el túnel, sino que fue aquí en el patio taller. Bueno, ahora esta imagen es un poco antigua. A día de hoy los trenes corren por el túnel, están en fase de pruebas, o sea que está todo el día corriendo por allí, ¿no? Y aquí he dividido la línea 2 en 2 slides, porque si no, no se vería bien. Fíjense, los bullets verdes o cuadraditos o si es el caso de túnel, pues están operativos. Por ejemplo, la etapa 1A está ya en fase muy acabada porque se están justamente haciendo pruebas para después ya poder hacer las pruebas de puesta en marcha y posteriormente a estas la puesta en operación comercial. Por otra parte, aquí tenemos estaciones en la parte este que la obra civil está avanzada, pero no la arquitectura, etc. Bueno, entonces aquí ustedes van viendo en verde las que se está trabajando, sea en un campo o en otro, y en amarillo los próximos frentes que tendremos si nos entrega el predio el concedente. Aquí lo mismo, la parte central de Lima, que está repetida también de la otra slide, pues está en rojos o en amarillos, pero luego desde Insurgentes hasta el puerto y todo el ramal parecía que está todo ya en verde, exceptuando el PB1 bis. Bien, entonces aquí, como podemos ver, ¿no?, pues hay una serie de personas que ante este problema acuciante de la movilidad se hacen sus preguntas, ¿no? Dice, bueno, claro, el inmovilismo, la zona de confort, siempre lo hemos hecho de esta manera, ¿no? Claro, se acaban preguntando que qué pasa si no cambiamos nada en absoluto, pero bueno, a lo mejor pasará algo mágico, ¿no? En España decimos, se nos aparecerá la Virgen, ¿no? Como si la Virgen pudiera atender estas necesidades menores, ¿no? Bien, fíjense aquí, esto es Los Ángeles, cómo está decongestionado, todo está pixelado para que se pueda ver bien, ¿no? De manera que lo que sucede si no se hace nada es justamente esto, ¿no? Y como que milagros y magia no hay, pues la cosa queda con estos embotellamientos y con esta, digamos, impedimento de poder
movilizarse, teniendo en cuenta que además la movilidad, el movilizarse, es un derecho o debería de ser un derecho de toda persona. Bien, pues yo les diría buenas noches y buena suerte y sobre todo acertar, ¿no?, en las políticas de transporte, en las políticas de ordenación del territorio, ¿no? Porque muchas veces se ponen a tomar decisiones, ya no solamente políticos, sino algunos que no son políticos, inclusive técnicos, pero de una manera desacertada, ¿no? Entonces eso hay que procurar hacerlo bien, primero porque te ahorras mucho más dinero, pero sobre todo porque vas a garantizar que aquello funcionará y no este panorama que existe aquí en Los Ángeles, ¿no? Bueno, yo por mi parte no tendría nada más. Gracias y abierta a que me hagan las preguntas que consideren. Bueno, agradecemos a la ingeniera Carmen de Ulogeu Palomas por su interesante conferencia y muy llamativa, la verdad. Y procedemos con la ronda de preguntas por parte de los asistentes. La primera pregunta es realizada por Karina Nakamurakare y pregunta: ¿qué tan viable es tener un sistema de teleféricos en la ciudad de Lima? ¿Sería más rápido la construcción? ¿O sería también más económico? A ver, es un poco lo que os decía, ¿no? En España decimos no se pueden matar moscas con cañones y viceversa, ¿no? O sea, cuando uno tiene una ciudad de un determinado tamaño, pues las cosas tienen que ser proporcionadas a ese tamaño, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, estoy pensando en una ciudad de Ecuador donde trabajé en Cuenca, ¿no? Pues una ciudad de medio millón de habitantes donde se planteó un tranvía por parte de los políticos y está acertado el planteamiento, o una ciudad como Lima que ya va para 11 millones. Es que no se pueden hacer inventos del TVO, ¿no? Esas cuestiones de teleféricos y todas estas cuestiones son, insisto, modos complementarios. Y probablemente para los cerros y para algunas cuestiones que evidentemente no son de tan fácil, digamos, solucionar, puedan ir bien, pero nadie va a pensar que eso va a llevar masivamente todas las personas que están a día de hoy sin movilidad. Es imposible. Es que no, ni por frecuencias, es que son muchos temas los que hay que no lo permitirían, ¿no? Claro, entendemos su respuesta, ingeniera. La segunda pregunta es realizada por Efraín Rodríguez y señala: para la realidad peruana, si tuviera que poner en un orden prioritario las acciones a tomar en cuenta a las mejoras de los modos de movilización, ¿el transporte público debería ser el primero en ser tratado o se debería tratar en conjunto todos los modos? Es el primero, primerísimo. Y también su pregunta continúa y dice: ¿cómo podría tratar de todos los modos a nivel macro? Esta segunda no la he entendido. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría tratar todos los modos a nivel macro? Todos los modos, bueno, porque se puede, claro, porque hay que hacer una planificación del transporte, ¿no? Fíjense, hay ciudades que han crecido y al crecer han tenido nuevos asentamientos humanos, ¿no? Pero no tenían transporte, o no tenían agua potable, no. Cuando uno, digamos, prevé que va a haber unos nuevos asentamientos, que la ciudad va a crecer, etcétera, está bien, ya puede empezar, digamos, inclusive, seguramente a llevar el transporte. Pero lo que seguro que tiene que hacer es planificar, digamos, esa nueva ordenación del territorio, ese nuevo asentarse en un nuevo territorio, ¿no? Porque si no las cosas no machean, ¿no? Siempre va de la mano. El transporte con urbanismo van de la mano siempre. Sí, tiene razón. La tercera pregunta es de Luis Vargas y dice: ¿la ejecución de la obra de la línea 2 cuándo concluirá? Asimismo pregunta: ¿cumple con los plazos previstos? ¿Se ha evaluado la posibilidad de adelantar el plazo de ejecución del proyecto? O sea, la pregunta es: ¿cuáles van a ser los plazos de puesta en operación del proyecto?
Bueno, en realidad son tres preguntas. Pregunta, ¿cuándo concluirá la ejecución de la obra de la línea 2? La segunda pregunta es si cumple con los plazos previstos. Y la tercera es si se ha evaluado la posibilidad de adelantar el plazo de ejecución del proyecto. Ya. Bueno, realmente inicialmente eran 35 años, de los cuales 6 iban a ser de diseño y construcción y el resto de operación y mantenimiento. Bueno, pues es evidente, llevamos 7 años y no se ha podido todavía ni diseñar todo, ni construir todo, ¿no? Entonces, ahí básicamente, y desde nuestro, digamos, humilde punto de visión, es que no ha habido los predios preparados, ¿no?, libres de cargas y gravámenes para poder ejecutar esta construcción. Ese para nosotros ha sido seguramente el hándicap más importante. A día de hoy, ¿cuándo se va a terminar la línea 2 o cuándo se puede poner en operación? No es que no lo quiera decir, pero sino que es que los cronogramas están rotos por culpa, digamos, del tema de la pandemia, ¿no?, que nos dieron la solicitud de suspensión de obligaciones porque era inviable, ¿no?, continuar así. Entonces, como estos cronogramas están rotos, se tienen que sincerar y por lo tanto hay que suscribir una adenda. Entonces, esa adenda, cuando se insere, digamos, dará respuesta a la segunda pregunta, ¿no? Y la manera, digamos, de mitigar todas estas acciones que han habido, incluso la desgracia, ¿no?, de la pandemia, que todavía no estamos libres de ello, pues claro, es la oportunidad la adenda para ver si se puede, digamos, hacer algo para mitigarlo, ¿no? Sí. Bueno, estoy de acuerdo con usted. La siguiente pregunta es de Carmen Vera y dice, vivo en Santiago de Chile y las nuevas líneas de metro en sus combinaciones tienen estaciones muy grandes donde uno debe caminar mucho para acceder a la combinación. Por eso va mi pregunta. Bueno. Sí, pero o sea, lo que está diciendo es que en Chile el cómo se ha planificado esa red de metro se encuentra que tiene que recorrer grandes distancias, ¿no? Sí. Efraín preguntó hace un momento también y tiene otra pregunta, me comenta. Dice, para el diseño de los espacios de las estaciones, ¿se han hecho microsimulaciones para verificar el correcto flujo del volumen de personas proyectadas? ¿Se han tomado en consideración momentos de pánico, como un sismo o momentos de disparos de armas de fuego, en donde las personas tratan de resguardar su vida y corren hacia las salidas? Sí, lo que siempre se hace es lo que se llama un diseño funcional y a la hora de hacer el diseño funcional se hace una simulación con un programa que se llama Legion, ¿no?, que te simula no solamente, por ejemplo, las personas, las pixela, y te simula las evacuaciones, tanto si son en estación como si son en pozo, te simula esas evacuaciones y además, digamos, el comportamiento, ¿no?, el comportamiento humano, sí. Uno lo puede ver en el software este que lo trata como si fuera, digamos, un fluido, ¿no? O sea, ahora van para aquí, ahora van para allá, entonces se va viendo si realmente se está cumpliendo la norma NFPA para el tema de la evacuación, ¿no? Okay. Aquí tenemos otra pregunta de Karina Nakamurakare y dice, ¿cómo se vería afectado el sistema de tren subterráneo ante un sismo en cuanto a infraestructura y sistema de transporte como posibles paralizaciones en caso de una suposición? Sí, bueno, pues la línea 2 se ha calculado para un grado 9 en la escala de Richter, ¿no? Es una pregunta que todo el mundo hace y que además ha sido fruto de una polémica. Aprovecho para decir que, gracias a Dios, pues el tribunal CIADI en Washington nos ha dado la razón, ¿no? Y por lo tanto ya estábamos tranquilos, pero ahora pues lo estamos más, ¿no? Y sí, se calcula para ese grado 9. Eso lo que significa, hablando técnicamente, es que estamos calculando con un periodo de retorno de 1000 años, pero además exigiendo a las estructuras que tras las solicitaciones del sismo y de lo que venga, pues siempre se conserven a nivel del diagrama tensión de formación, siempre se conserven en la rama elástica o próximamente elástica.
y de esa forma quiere decir, traducido, a que los elementos para un periodo de retorno de 1000 años no deberían de tener ningún daño. Luego, además, se hace una comprobación a 2500 años y esa comprobación, pues lógicamente, como que se ha partido de un estándar muy elevado con lo de los 1000 metros, porque eso yo no conozco ningún otro sitio que lo hayan hecho, pues la verdad es que cuando uno comprueba 2500, pues va bastante holgado, o sea que bien, sí. Entonces se podría decir que estamos un poco seguros en ante ese tipo de situaciones. Volviendo con la pregunta de Carmen Vera, la que comentó que vive en Santiago de Chile y las nuevas combinaciones de las líneas de metro tienen estaciones muy grandes donde uno debe de caminar bastante para acceder a la combinación. Y su pregunta es, ¿se ha considerado que las estaciones de combinación con las futuras líneas de metro abastezcan el flujo de usuarios? Es que, o sea, a ver, no acabo, perdona, vuélveme a formular la pregunta, no acabo de ver un poco cómo lo atáis esto. Ya. Ella señala que vive en Santiago de Chile y las nuevas líneas de metro en sus combinaciones tienen estaciones muy grandes donde uno debe de caminar mucho para acceder a la combinación. Y su pregunta es, ¿se ha considerado que las estaciones de combinación con las futuras líneas de metro abastezcan el flujo de usuarios? Claro, son dos cosas, ¿no? O sea, claro, sí, la respuesta es totalmente, 100% sí. Lo que llamas las combinaciones, nosotros la llamamos, digamos, el intercambiador, no el intercambio, ¿no? Entonces, tú te puedes ir de una línea 1 a una línea 2, de la 2 a la 5, etcétera, ¿no? Y más con la interoperabilidad, esperemos que con la tarjeta de transporte única, ¿no? Que está trabajando la ATU. Pero sí, los espacios siempre se calculan, porque esto es un insumo, la demanda, siempre se calculan pensando a partir de la demanda. Pero, digamos, el hecho de que se tenga que caminar mucho, por eso no me acababa de cuadrar, ¿no? O sea, uno puede calcular muy bien una estación porque hay mucha demanda y la tenemos que hacer muy grande, perfecto, pero si después esas conexiones, ¿no? Conexiones con las otras líneas o con otros modos de transporte, las monomodales o las intermodales, resulta que no está facilitada, es que la solución es mala entonces. O sea, ahora se tiene tendencia a reducir al máximo todo lo que son pasillos y distancias pesadas, digamos, de andar, porque son disuasorias de cara a que se tome el transporte público.